Y todo por medio de la palabra. No hay nada en esta tierra que Dios no haya inspirado, ¿sí?, a sus escritores para dejarnos escrito lo que realmente es importante en nuestras vidas. Ya vimos la parte espiritual como pareja, vimos la parte emocional como pareja, y ahorita vamos a entrar a un tema súper importante y creo que vale la pena, antes de entrar al tema, hacer una pequeña dinámica como para empezar a entender lo que realmente Dios habla cuando el tema que a continuación traemos es la intimidad física. Es decir, primero espiritual, con Dios, ¿cierto? Con Él. Pareja, con Dios. Segundo, emocional. ¿Será que nos entendemos? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? ¿Cierto? Pero hay una parte importante que es la física, ¿sí? La vida sexual de nosotros. ¿Qué nos cuesta, verdad? Nos cuesta demasiado, porque el enemigo juega un gran papel cuando empezamos como pareja en esa parte, la parte sexual. Entonces, yo los voy a invitar un momentico antes de entrar al tema, que nos coloquemos de frente ahí con el cupcake que le entregaron. Vamos a estar frente a frente con nuestra pareja. Ahí. Vamos a coger el cupcake y ¡pum! No, mentira. Vamos a estar... No. Entonces, ahí vamos a tener un minutico. Nos vamos a olvidar que están el resto de parejas. Nos vamos a olvidar que nos están viendo. Nos vamos a olvidar de que qué pena. ¿Será que si yo le vuelvo a decir eso que le decía a mi esposa cuando éramos novios, será que me va a decir, oye, pero usted, ¿qué pasó ahí? Digamos, no, ya por fin volvió, qué oso volverme a decir eso, porque a veces nos acostumbramos y nos volvemos monótonos, ¿verdad? Entonces ya con el besito que le dábamos apasionadamente cuando nos conocimos, que prácticamente, mejor dicho, a veces nos queríamos... Mejor dicho, sacar las amígdalas. Porque es como que tiene esa cereza. Sí. La sacan, ¿cierto?, de la boca, la mastican, la saborean. Sí, de verdad, ¿cierto? A veces todo eso, pero ahorita simplemente salimos y le decimos chao. Nos vemos más tarde. Ya, ¿cierto? Ni siquiera un besito, ni siquiera una palabra de bendición. Y acuérdese que a veces nosotros salimos de nuestra casa y qué bonito es recibir una bendición de parte de mi esposa, de parte de mi esposo, ¿verdad? Porque nosotros salimos, pero no sabemos cuál es el propósito de Dios. Podemos regresar nuevamente en la noche, pero como otras personas que se han quedado esperando de que regrese la esposa o que se regrese el esposo. Y mucho más cuando salimos peleando, ¿verdad? A veces salimos hasta peleando por cosas pero tan sencillas, pero salimos peleando y decimos, no, pues cuando volvamos podemos arreglar o hablar, pero ¿qué pasa? A veces han habido parejas que no se han vuelto a ver. Entonces, hoy que les voy a pedir en un minutico, ahí se van a decir el uno al otro, van a tener un minutico la mujer y un minutico el hombre, van a tener ahí del uno al otro y decirle lo importante que es para su vida. ¿Listo? Lo importante, ¿por qué es importante en su vida? Y recordar ese momento cuando ustedes la vieron por primera vez o lo vieron por primera vez. Y ahorita debe haber algo más, pero más grande en nuestro corazón para decirle. Primero le decíamos, era por nuestros ojos y lo que podíamos ver, pero ahorita podemos identificar que hay algo más grande y está en nuestro corazón, ¿vale? Entonces no importa cómo empiecen, si el hombre o la mujer, pero vamos a tener un minutico para decirle lo importante que es en la vida, ¿vale? Entonces, ya ahí pueden empezar.
¿Vale? Entonces ahora hacemos el cambio. ¿Sí? O ya trabajaron, ya hacemos el cambio de la otra persona. O era mutuamente, ya lo hicieron mutuamente ahí. Bueno. Vale. Listo, entonces los invito a que nos sentemos. Vale, entonces este tema es algo que nos ha permitido ver a nosotros como esposos lo importante que es en la vida de una pareja, la parte íntima y física para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como espiritual, y hacemos la conexión con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Que es el primer lugar para nosotros, así vamos a ver a continuación cómo la conexión que nos lleva a hacer lo que nos dice el eslogan de hoy: 2 son igual a 1, ¿sí? ¿Y cuándo llegamos a ser 1? Y es cuando tenemos nuestra vida sexual, ¿sí? Pero esa vida sexual no puede ser como se ve hoy en día, digamos, desordenada. Mejor dicho, en el mundo en este momento manejan ese tema de tal manera de que hacen de que no hay ningún pecado si yo tengo una vida sexual fuera del matrimonio, ¿sí? No hay ningún pecado, digamos, la vida es normal, pero Dios sí nos lleva a que nosotros debemos, digamos, llevar unos principios y unos acuerdos que Él nos dejó en su palabra. Pero antes de yo tener una vida sexual o una vida amorosa con mi esposa o mi esposo, lo importante es que tengamos claro que nuestra intimidad la debemos tener primero con Dios. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a saltar a Dios y decir, no, pues con mi esposa todo chévere, tal, ten la seguridad que el enemigo empieza a trabajar. Y así puede ser la mujer más hermosa, digámoslo, mi pareja, o el hombre más esbelto, pero si no tenemos Dios en nuestro corazón, primeramente la intimidad con Él, vamos a tener ahí flagelos en las cosas. Entonces voy a leer Génesis 2:24 y vemos cómo es la relación de Dios con nosotros y cómo nos permite Él, a través de la palabra, tener nuestra relación sexual con nuestra esposa o esposo. Porque no es simplemente, porque está ahí y sabemos y conocemos, no, Dios no lo hizo, Dios no lo creó y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, yo voy a leer primero voy a leer Génesis 1:28 y después leemos el 2:24. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, y los bendijo Dios, Génesis 1:27-28. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ahí nos habla y nos muestra automáticamente que Dios tenía y tiene un diseño con nosotros. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Entonces ahí automáticamente el diseño está dado de que está la sexualidad, ¿cierto? Entonces varón, sexo masculino, hembra, sexo femenino. Automáticamente no hay ningún otro género diferente como nos ha querido mostrar el enemigo al día de hoy, ¿cierto? Ahorita hay cualquier cantidad y tenemos que nosotros respetar ese espacio. Nos dicen hay que respetarlos, pero a veces nosotros nos preguntamos ¿quiénes nos respetan a nosotros que estamos haciendo lo correcto? ¿Verdad? Porque a veces nos imponen, digamos, en este momento el enemigo ha llevado a nuestros gobernantes a imponernos cosas que realmente la palabra de Dios no
la bala y no la secta como tal, ¿verdad? Entonces vemos que desde un principio hubo un diseño, varón y hembra, ¿verdad? Y ese diseño lo creó Dios cuando estaba haciendo su creación, ¿cierto? Y mira que Dios en cada momento y cada cosa que hacía, cuando vemos en Génesis del 1 al 20 prácticamente, y vemos cuando fue creando cada cosa, y él cada vez que terminaba, ¿qué decía? Y vio que era bueno, ¿verdad? Entonces cuando creó al hombre, y dice, y digamos, varón y hembra los creó, y dice que él vio que era bueno. ¿Qué quiere decir? Que la vida sexual es buena, no es mala, siempre y cuando no es vergonzosa, siempre y cuando caminemos bajo los parámetros de Dios. ¿Vale? Hay una parte que es para dar entendimiento a la continuidad, y es que para nosotros llegar a tener una vida sexual debemos estar bajo el pacto, ¿sí? Bajo el pacto de Dios, y el pacto de Dios es el matrimonio, ¿verdad? Nosotros todos empezamos primero a lo contrario. Lamentablemente así es la vida y los seres humanos, porque a veces queremos primero probar y después sí hacer lo correcto, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces pasa así? Porque a veces dice, venga, probemos, si no me gusta, pues me aparto, ¿cierto? Eso es cuando éramos jóvenes, cuando quizás nuestra vida no conocíamos del Señor, ¿sí? Aún estábamos con los ojos cegados como tal. Pero hay un propósito frente a la vida sexual. ¿Y cuál es ese propósito? Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, el primer propósito de la vida sexual fue fructificarnos y multiplicarnos. Ese fue inicialmente el propósito de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era tan grande la creación que no se la podía dejar solamente a Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué dijo antes de decir que se fructificara y multiplicara? Dijo que los bendijo, ¿cierto? Dice ahí en el capítulo 28 de Génesis 1, dice, y los bendijo. ¿Qué quiere decir? Los casó. ¿Se entiende? En el caso de nosotros, por eso, en el momento de que entramos a tener una relación sexual con nuestra pareja, con nuestra esposa, lo más importante en ese momento es que tengamos ¿qué? La bendición de Dios. Mis hermanos, es importante, digamos, quizás a veces nosotros, lo que les decía inicialmente, a veces nos pensamos que primero probemos y después no importa. Quizás puede pasar porque, digamos, somos seres humanos y tenemos debilidades, pero lo importante de reconocer es hacer lo que la palabra nos manda. ¿Amén? Amén. Después dice, hay una palabra que miraba en un video, dice, la vida sexual con ropa no funciona, ¿cierto? Pero sin ropa sí, pero siempre y cuando Dios nos haya bendecido, ¿sí? Entonces, y es lógico, no es, para nosotros a veces con mi esposa, inicialmente, cuando digamos empezamos sin casarnos, y eso era un amorío total, mejor dicho eso, y llegó un momento que cuando nos casamos, ¡pum! Y dijimos, pero ahora qué pasó, pero tan raro, si antes podíamos hacer las cosas y eso era un furor, una pasión, y ahora ¿por qué no? Lógicamente por lo que el enemigo no está a gusto, porque ahí sí empezamos a cumplir lo que Dios manda, ¿sí? Cuando nosotros la relación con Él está primero, ahí sí el enemigo empieza a buscar otras alternativas. Entonces, si antes de casarnos nosotros podíamos, mejor dicho, llenar esa pasión, era porque estábamos pecando. Así fuéramos los dos, pero estábamos pecando. Pero después de que nos casamos, ¿qué pasaba? Empezábamos a entrar a ese pacto, a esa bendición que Dios traía, y el enemigo ya empezó a jugar otras cosas. Amén. Algo importante
está en Hebreos sobre el matrimonio. Vamos a ver Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Y dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará a Dios. Imagínate, hermanos, lo importante que nosotros tenemos que tener claro es que fuera de casarnos debemos tener claro de que el matrimonio es lo más importante para nosotros llegar a una vida sexual plena y amorosa a lo que tenemos que tener, y debemos respetar, no debemos tener, digamos, ahí y estar hablando, no, pues entonces tenemos la oportunidad de, ahí sí, como está hablando, vamos a fornicar, ¿sí? O vamos a adulterar, porque mire que la palabra, ahorita este tema lo toca mi esposa, la palabra adulterar es algo muy, pero muy feo en su significado, ¿sí? Porque, digamos, lo va a llevar a usted a entender de que realmente lo original, usted le ha colocado algo que no funciona, ¿vale? Entonces, importante es, honroso sea el matrimonio. En todo podemos estar peleando porque, digamos, no somos perfectos, podemos tener cosas que, como decía ahorita el hermano Hugo, ¿sí me entiende? Cosas que no llegamos a tener un acuerdo, ¿sí? Pero realmente es importante que cuando nosotros hemos recibido un pacto con Dios, Dios va a estar respaldándonos en todo. Hay algo que nosotros podemos ver en la Biblia, dice que Dios, digamos, cuando en el Antiguo Testamento el divorcio, Moisés lo permitía que hubiera. ¿Por qué lo permitía? Porque había una ley que, digamos, simplemente él legislaba por medio de una ley para que su pueblo pudiera estar tranquilo, ¿cierto? Pero cuando vino Jesucristo nos mostró algo importante y nos lo dice en Mateo 19:4. Y Jesucristo nos habló lo siguiente: 19:4, dice, y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mira que antes, digamos, Moisés permitía que hubiera el divorcio, digamos, la separación, digámoslo ahí, porque habían unas leyes que la habían creado, digamos, las había creado ellos mismos. Pero cuando Dios genera las leyes a ellos, automáticamente empieza a salir y a enseñarnos que cuando Dios nos creó varón y hembra, ¿cierto? Inicialmente dice, mire que los creó varón y hembra, pero después dice que, y así por esto el hombre dejará padre y madre. No nos dice, consiga a su esposa o su esposa y vayas a vivir con la suegra, ¿cierto? ¿Y por qué dice que dejarán a padre y madre? Porque ahí es donde entra la vida sexual. Una vida sexual no se puede hacer en público, ¿cierto? Usted comparte su vida sexual, es con su pareja, íntimamente, allá en el lugar, ni siquiera los hijos. Nos dice que así, aún nosotros, dice que es vergonzoso, nosotros los padres, andar en ropa interior por la casa y que los hijos lo vean. ¿Sí me entiende? Digamos, que eso es vergonzoso. Que nuestra vida íntima es íntima, no es para jugar, no es para mostrarse, no es para llevarle a los demás, es íntimamente con su esposa o esposo. Amén. Y por último, para el espacio a mi esposa, voy a entrar a Proverbios 5, 18 y 19. Proverbios. Dice, voy a leerlo a partir del 15, dice, beba el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Voy a dejarlo ahí porque sé que mi esposa tiene esa parte y va a continuarlo. ¿Qué nos quiere decir este capítulo?
nos quiere decir que no tenemos que estar buscando en ningún otro lado lo que tenemos con la esposa o con el esposo, ¿sí? Que si nos hace falta algo, hablémoslo. Si necesitan algo, hay que hablarlo, porque quizás a veces dejamos de hablarlo y la otra persona está esperando, hable para yo responder. Sí, nos pasa, ¿cierto? A veces nos callamos y realmente ni siquiera decimos nada, y al final, cuando ya se explota el problema, dice, oye, yo estaba esperando que me hablara, o yo estaba esperando para decirle lo mismo. Entonces la falta de comunicación se pierde mucho, y cuando se pierde la comunicación, la vida sexual se empieza a romper. Amén, mis hermanos. Entonces hago paso a mi esposa, que tiene... Bueno, debido a que Dios nos creó varón y hembra, ya como lo explicó mi esposito, quizás a veces este tema es como tan complejo porque nos da como pena, tenemos tabús, tenemos tantas cosas de que decimos, ay no, eso no se puede hacer, ay no, eso no me pasa a mí, o si me pasa a mí no lo cuento. Pero antes de entrar al tema que realmente queremos que el Señor ministre, vamos a tocar un tema especial, y es lo que vivimos todas las parejas, aún conociendo de Dios y aún apartados del Señor, que es cuando vivimos en la falsificación de la intimidad sexual. ¿En qué sentido? En que todos vivimos una carnalidad y nacemos por una carnalidad. Y dice en Gálatas 5:19, Gálatas 5:19, sí, mamá, por favor, es que tiene la letra muy chiquitica y no alcanzo a leer. Entonces dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Amén. Dice que manifiestas son las obras de la carne, y quizás a veces uno dice, oiga, pero no, yo ya ahorita que conozco al Señor, quizás no me toca a mí. Pero resulta que el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia son espíritus que están en el aire, que operan muchas veces sin nosotros darnos cuenta en nuestro interior. El adulterio no solamente quiere decir cuando yo traiciono a mi esposo, ¿cierto? Le soy infiel con otra persona, sino también mentalmente. Y pasa de que en la intimidad el enemigo es muy astuto y trae mucha contaminación a la mente cuando estamos con la pareja en nuestra intimidad, ¿sí? Puede poner una imagen de, no sé, el Brad Pitt, Angelina Jolie, la chica que pasó una propaganda del televisor, o la imagen que nos mandaron por el Face, y eso produce que yo me excite, pero no estoy con mi esposo o con mi esposa, ¿cierto? Y dice la palabra que debemos de tener mucho cuidado, porque así como nosotros tenemos una intimidad espiritual con nuestro Padre Celestial, cuando yo tengo la intimidad con mi esposo, no la puedo contaminar, ¿cierto? Y nos puede pasar inconscientemente, porque nos imaginamos o porque vimos de pronto, no sé, un folleto, una pose, cualquier cosa que contaminó en la mente, y eso produce que ahí mismo nosotros pequemos. ¿Sí? Como el esposo no sabe ni la esposa sabe lo que está pasando aquí internamente, porque es un mundo muy complejo y estamos siendo contaminados, porque la misma palabra del Señor dice que manifiestas son las obras de la carne. Hermanos, y si nosotros oramos poco y tenemos esa comunión con Dios, pues ¿en qué estamos? ¿Sí? La fornicación, la inmundicia, tantas cosas que a nosotros se nos pegan, hermanos. Y uno no puede decir que es porque nosotros no somos santos, el único santo fue nuestro amado Jesús. Pero qué bueno que la palabra nos esté recordando esto, que manifiestas son las obras de la carne. Entonces, muchas veces a mí me pasó al principio, yo vivía o venía de un mundo de fornicación, adulterio, lascivia, inmundicia, celos, contienda, todo lo que puedan haber. Y para mí era difícil dejar muchas cosas que a mí me satisfacían por mi naturaleza o por mi baja autoestima.
Y cuando empecé con mi esposito a buscar de Dios, porque tomamos la decisión de dejar todo atrás y decir, vamos a buscar de Dios, no vamos a cometer errores como lo hicimos en un pasado, vamos a darnos una oportunidad, vamos a hacer y deshacer, pues resulta que el enemigo empezaba a mandar y a mandar el hombre más lindo, el gerente de los bancos, el hombre más guapo, y yo me decía, ay Dios mío, eso es lo que yo quería, ay, no tengo ahorita porque me llegó, ¿sí? Son tentaciones que yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué no antes que yo podía pecar? Que no. Y mi esposo me miraba y me decía, amor, si tú quieres ver, si tú te sientes conforme, dejas. Santo Dios, pero son cosas que uno decía, yo no puedo dejar lo que Dios me está dando, que es algo bueno, que es algo único, por de pronto migajas que el mundo me ofrecía. Y debido a todo esto, hermano, ¿por qué lo digo? Porque lo que decía mi esposo, cuando nosotros iniciamos siendo novios y darnos la oportunidad, no pensábamos que íbamos a llegar hasta acá de llevar tanto tiempo y ser casados, simplemente lo estábamos tomando como un noviazgo de que es chévere, de que está ahí, y fornicábamos. Y después de un tiempo de estar viviendo dijimos, bueno, vamos a casarnos, pero vamos a someter la carne y vamos a no fornicar hasta que nos casemos. Duramos un tiempo, él tiene 2 hijos, yo tengo 2 hijos, entonces vivíamos todos 6. Él dormía en un cuarto con sus hijos, yo dormía en el cuarto con mis hijos, y nuestros hijos cuando veían que nosotros nos acercamos decían, no se acerquen porque ustedes no pueden estar juntos hasta que se casen y nosotros no. Ellos nos ayudaron en el proceso, duramos casi 7 meses en el trayecto mientras que nosotros preparábamos lo del matrimonio y todo lo demás. En ese tiempo de que nosotros decíamos no queremos pecar, pero fue una lucha, hermano, donde los sueños, nosotros nos acostábamos a dormir y nos despertábamos al tiempo con unas ganas que uno decía, ay Dios mío, no hacemos, los chicos están durmiendo, vamos a la sala, pero decíamos no podemos. Y fue algo tan bonito donde el día que nos casamos nosotros, pues recansados, ese día yo creo que no hubo luna de miel, eso es mentira que uno dice, ay no, eso la pasamos re rico, no, uno sale súper agotado, no quieres dormir, no, amor, hasta mañana. Y pasó así, dijimos, bueno, pronto fue porque estábamos trasnochados y cansados, entonces no pasó nada, pasó la semana siguiente, tampoco pasó nada, pasaron 2 meses y no pasó nada. Y mi esposo me dijo, amor, ¿pero qué pasó? Si antes que estábamos de novios, eso nos deseábamos y de todo, y ahorita que estamos casados y podemos, no quieren. Y yo, ay amor, de verdad no me nace, no quiero, no le veo el sentido de pronto de estar contigo, perdóname. Y él decía, no amor, pero algo está pasando, o sea, esto no es de Dios. Y pues yo en el momento me enojé porque yo dije, ay no, pues ahora quiere que yo, pues uno se siente usado, hermano, uno de mujer a veces se siente usado, sí, porque el hombre es más apasionado, el hombre es más rápido para él poder entrar en... Voy a ser directa, hermano, y perdónenme, pero estoy hablando con gente madura, ¿verdad? De ser un poquito más que se prendió el fuego, en cambio nosotras estamos, mientras que nos están acariciando, estamos pensando, ay, no, me tengo que desvestir, apago la luz o no apago la luz, ay, no, ¿será que se demora? Bueno, hágale rápido. Entonces como que no estamos en esa efusión del hombre, y es ahí donde el enemigo a nosotras las mujeres nos contamina demasiado las emociones, la parte espiritual, como tocaron los hermanos, y la parte ya como una mujer. Entonces uno dice, ay no, qué pereza, qué mamera, no quiero. Entonces vienen las excusas, vienen las cosas. Y mi esposo empezó, no amor, esto no es normal, porque si antes estábamos en todo momento, porque ahorita no. Pues yo entré en oración y yo le dije, Señor, la verdad, no quiero estar con mi esposo, no me dan ganas, no le veo sentido. Empecé a ser sincera con Dios y le dije, pero yo no puedo dejar a mi esposo así, porque anhelábamos casarnos, anhelábamos entrar en ese pacto y disfrutar lo que tú permitiste, lo que tú hacías. Y es donde empezamos a entrar como de que, Señor, ayúdame porque yo no me puedo negar. Y el Señor me da esa palabra en Gálatas, en 1 Corintios 3, 7, 3.
1 Corintios 7:3. 1 Corintios 7, 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermano, esta palabra a mí me dejó plop. Yo ni siquiera sabía que la palabra decía que uno no se tenía que negar. Y cuando yo leo ese versículo, yo decía, Dios mío, yo me estoy negando a mi esposo. Yo le estoy buscando pretextos, pero Dios, yo no me siento cómoda, yo no me siento como con esa pasión por estar con Él. Dios mío, yo solamente te pido que tú pongas ese deseo en mí por mi esposo y de mi esposo por mí. Y es ver cómo el Señor es tan hermoso, que Él empieza a operar de una manera tan especial cuando nosotros somos tan sinceras con Dios, hermanos. Él empieza a operar de una manera que uno ni se imagina, y ya mi esposo empezó a buscarme, yo como que ya, ay, Dios mío, pero faltaba algo, y ese algo era de que yo tenía que disponerme a darlo todo. Hermanas, nosotros no es simplemente satisfacer al hombre, porque mi mamá me decía, y mi mami nos dice mucho, una vez que yo me adelgacé muchísimo, me dijo, mija, deje de estar dándole a eso, que mire cómo está de flaca. Y soltaba la risa, le dije, mamá, pues mi esposo me morbosea mucho delante de mi madre. Pero son cosas que nosotros decimos, es ahí donde el Señor empieza a operar. Y yo le decía a mi mamá, mamá, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos negar. ¿Dónde dice? No sea mentirosa, eso no dice la Biblia. Y yo, madre, mira la palabra. Mire, cuántas mujeres hoy en día yo les comparto este versículo y quedan aterradas. Entonces, es ahí donde yo les digo, hermanos, dejen que los 5 sentidos que Dios nos ha dado se dejen conquistar. ¿Qué falta, hombres? De que ustedes también despierten esos 5 sentidos de su esposa. El oír, el que las toquen, el que las besen, el que, mejor dicho, ustedes les digan esas palabras tiernas, porque nosotros no somos fáciles, hermanos. No somos fáciles. Entonces, conquisten. Y ya para terminar, voy a compartir rápidamente Proverbios 5:18, que es lo que dice mi esposito del versículo. Y tiene 4 pasos en la cual quiero que usted se vaya hoy convencido para que conquiste a su esposo. Que usted diga, realmente Dios me la dio para amarla, para disfrutarla. ¿Amén? Amén. Dice, Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces, ¿qué dice? Alégrate con la mujer de tu juventud. No es de que viva triste, amargado, aburrido, sino que usted se alegre, hermano. Alégrese con lo que usted tiene. Alégrese con lo que Dios le ha dado. Hay otra parte que dice, perdóname, yo lo leo acá. ¿Se me acabó el tiempo? Ay, qué pena. Hermano, dice, así que sé feliz con tu esposa, disfruta la mujer con la que te casaste de joven. Entonces ya tenemos ahí, sé feliz, disfrútala. Dice, hermosa sevillana gacela encantadora, que tus senos te satisfagan por completo. Entonces, ¿qué dice? Satisfágase, disfrútela, apasioneste. Y dice, porque con tu seno, porque tu hijo, mi hijo, no deja de seducirme, porque al abrazar mi seno, tú estarás aquí. Dice, Señor está atento a lo que hace cada hombre y observa por donde anda. Entonces, en su intimidad, en donde usted esté, el Señor conoce sus pensamientos, sus emociones, todo lo que tiene. Sencillamente deje que el Señor, en su intimidad, es tan importante a veces orar antes de hacer ese acto de la intimidad, hermanos. Porque es preparar el lugar, es preparar el ambiente, es dejar de que Dios también participe con ustedes esa libertad en la cual Él nos dio. Amén. Amén. Muchas gracias. La idea es que ahorita pasemos a un momento
a disfrutar un momento allí en la fogata. La idea es que estos temas que hoy se pudo compartir sea algo, una inyección para nosotros, para nuestro hogar, para con nuestras parejas, porque de verdad que hace falta, de verdad que hace falta esos espacios que a veces nos demos para compartir el uno al otro. Gracias. Amén. Muchas gracias a nuestras parejitas que nos compartieron. Somos adultos y son temas importantes que debemos